Saludos, habla Jean-Paul Varela Carrero. Bienvenidos a este video que me parece va a ser sumamente importante para nosotros. Yo diría que existen tres procesos del pensamiento, si se quiere, que los jugadores llevan a cabo para encontrar una jugada. Si no quiero utilizar un término un poco más sofisticado, podría hablar de algoritmos, pero a lo que nos estamos refiriendo simplemente a el cómo un jugador de ajedrez llega a la jugada correcta, cómo la selecciona. Entonces, bien. En primer lugar, me gustaría decir que hay tres métodos fundamentales, hay tres ideas o formas de llegar a la jugada que son básicas y que es necesario que comprendamos. Fíjense que en este momento no nos vamos a enfocar demasiado en los movimientos que hagamos sobre el tablero. Muchos de los videos y los libros que están disponibles suelen enfocarse demasiado en las jugadas y no explican muy bien por qué esas jugadas fueron hechas, y esto nos lleva a confundirnos incluso más. Entonces aquí vamos a intentar, en lugar de hacer eso, enfocarnos en las ideas detrás de las jugadas. Bien, entonces, ¿cuáles son esos procesos? El primero va a ser la fuerza bruta. Nos daremos cuenta de que cuando navegamos en internet muchas veces se nos pide que rellenemos un captcha o que seleccionemos un cierto número de imágenes. Y el propósito que tiene hacer esto, bueno, podría tener varios, pero uno de los fundamentales y el que nos interesa en todo caso es evitar que existan ataques de fuerza bruta. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese tu username, si tuviese tu nombre de usuario de una página web, no lo sé, Facebook, si tuviese tu correo, pues pudiese intentar a través de un bot simplemente rellenar el espacio de la contraseña con todas las posibles contraseñas que el bot pueda generar, y de esta manera pues intentar forzar hasta que en algún punto consiga la clave correcta. Es decir, el bot comenzaría a hacer 1, 2, 3 y después iría 1, 2, 3, 4 como contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, y pues empezaría a incluir también letras, y hasta el punto en el que pues al cabo de un tiempo puede que consiguiéramos la clave de un usuario y de esa manera pues pudiésemos utilizar su cuenta. Entonces, ¿qué pasa? En ajedrez las computadoras suelen llegar a la jugada de esa manera, utilizando la fuerza bruta, tratando de ver todas las posibles jugadas y seleccionando una jugada de entre las múltiples líneas que se le presentan. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Bien, si nosotros fuésemos una computadora o un programa de computación en todo caso, una de las formas en la que podríamos intentar resolver la jugada correcta vendría siendo ¿cómo? Bueno, empezamos por analizar cada una de las posibles jugadas que pueden ser llevadas a cabo en una posición cualquiera. Por ejemplo, en este caso, fíjense que el blanco puede hacer H2, H3, puede llevar su peón a H4 también, puede mover su peón a G3, a G4, a F3, a F4, a E3, A4, D3, D4, etcétera, etcétera, etcétera. Porque sabemos que un peón se mueve una o dos casillas desde su posición inicial. Y bien, todas estas jugadas que tenemos en verde son pues ideas potenciales para las blancas en esta posición. También podemos mover el caballo F3, H3 o el caballo A3 y AC3. Bien, ¿y qué pasa con esto? Contra cada una de esas posibles jugadas que tenemos sobre el tablero, la computadora intentaría observar todas las posibles respuestas que el negro tuviese y luego repetir el proceso con las blancas y repetirlo con las negras y repetirlo con las blancas y repetirlo con las negras hasta que ya no se pueda calcular más. Entonces, ¿qué pasa? Bien, si el blanco va a analizar, o si vamos a analizar en esta posición la jugada H3 del blanco, pues entonces estaríamos viendo H6, H5 como respuesta a esa jugada, estaremos viendo estas jugadas también, estaremos viendo todas las posibles jugadas que existen en el tablero contra el movimiento H3. Y luego contra cada uno de esos movimientos estaríamos viendo cada una de las posibles jugadas que el blanco podría hacer. Entonces, no lo sé, contra H3, E5, veríamos G3, F3, F4, G4, etcétera, 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 y así sucesivamente. Obtendríamos un valor numérico de cada una de las variantes. Ese número nos diría si estamos mejor, estamos peor o estamos iguales en la posición, y las líneas que nos permitan llegar a una mejor posición van a ser seleccionadas y las que no van a ser eliminadas en un proceso de evaluación y selección de la jugada. Entonces, bien, ¿qué pasa con esto?
Esto funciona bastante bien para las computadoras en general, porque una computadora es capaz de procesar millones de jugadas en un segundo. Sin embargo, nosotros, los seres humanos, no somos capaces de ver tantas jugadas, porque por lo general los seres humanos son muy buenos reconociendo patrones y son muy malos calculando. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, si yo te mostrara una fotografía y en esa fotografía hubiesen 10 personas y te preguntase quién es tu amigo en esta fotografía, tú rápidamente podrías decir, bien, mi amigo es este que está aquí. Perfecto, ¿no? Pero si yo te dijera, multiplica 5534 por 4522, no podrías hacer eso tan rápidamente. No lo sé, tendrías que buscar lápiz y papel y sentarte y resolverlo, o incluso si pudieras resolverlo mentalmente te tomaría un rato. Entonces, los seres humanos somos muy buenos en cuanto al reconocimiento de patrones, pero somos muy malos en cuanto al cálculo. Y lo inverso sucede con las computadoras. Las computadoras, en términos generales, no suelen ser muy buenas reconociendo patrones, aunque eso está empezando a cambiar, y de pronto están empezando a hacerlo bastante bien. Pero sí son muy buenas en cuanto al cálculo. Una computadora calcula muy rápidamente la respuesta a la multiplicación que propusimos hace un segundo. Pero cuando se trata de reconocer el patrón, el humano suele ser bastante bueno. Entonces, ¿qué pasa? Esto que estamos diciendo aquí se basa en cálculo de variantes. Se basa en precisamente eso en lo que los humanos no son muy buenos. Entonces, bien, ¿cuál es la ventaja de la fuerza bruta en ajedrez? La ventaja de la fuerza bruta en ajedrez es muy sencilla. Es que permite un análisis muy completo de la posición. Permite observar muchísimas variantes. Se está viendo todo lo que se puede ver. Sin embargo, un problema mayor, al menos para los seres humanos, es que nosotros no somos capaces de ver millones de jugadas por segundo. Entonces esto se hace muy difícil. Requiere mucho tiempo y mucha energía en lograr procesar tanta información. Perfecto. Entonces eso vendría siendo la fuerza bruta. Bien, y eso viene siendo una forma de pensar el ajedrez. ¿Sí? Una forma de llegar a la jugada en el ajedrez. Vemos todas las variantes y seleccionamos una. Perfecto. ¿Qué otra forma tenemos para llegar a la jugada correcta en ajedrez? También tenemos la analogía. ¿Y qué es la analogía? La analogía es simplemente la extrapolación de la lógica de un caso A para ser aplicada en un caso B porque comparten ciertas características. Es decir, bien, cuando uno estudia ajedrez suele estudiar las partidas de los clásicos, las partidas que otros jugadores llevan a cabo para pues observar los errores y la forma en la que los jugadores se aproximan a la posición técnicamente, y de ahí pues tomar algunas ideas que podemos utilizar nosotros mismos en nuestras propias partidas. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que estudiamos una partida de Bobby Fischer contra Boris Spassky por el campeonato del mundo en 1972. Y decimos, bueno, en la cuarta ronda Fischer le jugó a Spassky, no lo sé, digamos, una posición determinada sobre el tablero. ¿Sí? Bien, esta fue la partida que jugó Fischer contra Spassky. Y yo estoy jugando una partida ahora mismo y me consigo una posición muy parecida a la que hizo Fischer contra Spassky. ¿Qué pasa ahora? Bueno, en la posición en la que estamos, podríamos simplemente decir, si Fischer jugó de esta manera, pues yo también puedo jugar como jugó Fischer y asumir que él lo hizo de la forma correcta y aplicar sus ideas. Es decir, esto funcionó antes en otra partida y por lo tanto debe funcionar en la partida que estoy jugando ahora. De eso se trata la analogía. Funciona en una partida que no es la que estoy jugando ahora, una partida que observé en algún momento, debe funcionar ahora. Bien, ¿cuáles son las limitaciones? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de este tipo de pensamiento, este tipo de forma de pensar? Bueno, en primer lugar, tenemos una ventaja que es bastante clara. Esto nos ahorra mucho tiempo porque se basa en el reconocimiento de patrones. ¿Sí? Aquí estamos haciendo algo parecido a lo de la fotografía que mencionamos hace un momento. Estamos diciendo, bien, este es un patrón que ya vi antes, debe funcionar ahora. Perfecto, te ahorra muchísimo tiempo porque no tienes que calcular una infinidad de variantes, que es lo que sucede con la fuerza bruta. Ok, ¿cuál es la desventaja? Que no es un análisis tan completo como el análisis de la fuerza bruta.
¿Qué otro problema existe con esto? Bueno, otro problema viene siendo que, ok, reconozco el patrón rápidamente, pero ¿qué pasa si hay ligeros cambios en la posición? ¿Qué pasa si mi posición no es exactamente la misma que tenía Spassky contra Fischer? ¿Qué pasa si hay un peón en otra casilla? ¿Qué pasa si hay un caballo en otra casilla? De pronto es posible que eso evite que la lógica que le funciona a Fischer nos funcione a nosotros ahora. Y por ahí podemos estar cometiendo un error. Entonces, es verdad que la analogía es muy rápida, es verdad que la analogía se basa en el reconocimiento de patrones, es verdad que la analogía suele estar en lo cierto, pero tiene también sus problemas, tiene también sus adversidades. Entonces, bien, ya sabemos que existe la fuerza bruta y que existe la analogía. ¿Y cuál vendría siendo la tercera forma de pensar en ajedrez? Esa es simplemente la heurística. Y la heurística significa un atajo mental. ¿Sí? Esto es otro término que estamos tomando de las ciencias de la computación y lo vamos a aplicar al ajedrez. La heurística son principios que por lo general están en lo correcto, que nos guían hacia el norte si se quiere, pero que no son demasiado profundos y no nos dan la respuesta exacta en la mayoría de las circunstancias. Es una especie de brújula, nos dice dónde está el norte, pero nos dice muy poco acerca del camino exactamente hacia dónde vamos. No es un GPS, digamos, es simplemente una brújula. Entonces, bien, ¿cuáles son esos principios, esa heurística que podemos aplicar en ajedrez? Pues posiblemente los principios básicos de la apertura, por ejemplo, como desarrollar las piezas hacia el centro, que es simplemente sacar las piezas hacia el centro, ¿no? Para poder sacarlas de sus casillas iniciales. Por ejemplo, llevar el caballo hacia la casilla C3, el alfil hacia la casilla F4, el alfil hacia la casilla C4, el caballo hacia la casilla C3, etc., ¿no? Esto simplificando bastante lo que queremos hacer, pero nada más para dar una idea de hacia dónde vamos con la heurística. Otro principio, bien, control del centro, ¿sí? Que suele ser bastante importante en las partidas que jugamos. Otro principio, sacar el rey rápidamente del centro, que suele ser muy importante en las partidas que jugamos para evitar mayores contratiempos. Todo esto nos permite tener una noción general de lo que queremos hacer, pero muchas veces estos principios también van a estar errados, no siempre aplican. Hay circunstancias en las que hay que romper los principios. Y toma algo de experiencia entender cuándo seguir un principio y cuándo no. ¿A qué me refiero con que los principios pueden estar errados? Bien, por ejemplo, digamos que jugamos una defensa escandinava y jugamos E4 D5. Capturamos en D5 y el negro captura con la dama. Y le hacemos la jugada caballo C3. Si aquí nosotros jugásemos caballo F6, que sigue el principio de sacar nuestras piezas hacia el centro, nos encontraríamos en una posición en la que perdemos la dama. Entonces, en este caso, no vamos a poder jugar de esta manera, porque vamos a estar perdiendo una pieza sin ninguna compensación. A pesar de que el principio por lo general funciona, y quizás en otra serie de jugadas hacer caballo F6 tendría bastante sentido, en este caso que estamos mostrando en la posición, estaríamos perdiendo porque el blanco fácilmente podría capturar nuestra dama. Y pues ya no tenemos mucha chance. Entonces, de eso se trata la heurística. Atajos mentales que nos permiten tener una noción general acerca de hacia dónde debemos ir. Una brújula que nos muestra el norte, pero que no nos muestra exactamente el camino. Bien, ¿cuáles son las ventajas de la heurística? Que los principios son muy fáciles de aprender y de memorizar. Uno puede memorizar los principios muy rápidamente, no requiere demasiado tiempo, nos da una respuesta rápida a los problemas de la posición y logramos conseguir entonces un mecanismo que nos permite adentrarnos a la posición de una forma superficial pero aceptable, ¿sí? Una respuesta correcta en la mayoría de los casos, no siempre correcta de todas maneras. Perfecto. Entonces, bien, fíjense que tenemos tres métodos, tres formas de pensar al ajedrez, que ya dijimos que son la fuerza bruta, la analogía y finalmente la heurística.
Y bien, ¿quiere decir esto que el ajedrecista solamente piensa con uno solo de estos métodos? No, el ajedrecista los usa todos y los mezcla. Mezcla la analogía con la heurística, utiliza un poco de fuerza bruta, quizás no al nivel de la computadora, pero sí es necesario que en algún momento necesite un ajedrecista revisar a profundidad la variante en la que se va a ver inmerso, y por eso pues es necesario que sepamos que un ajedrecista mezcla todas estas ideas, mezcla la fuerza bruta con la analogía, la mezcla con a su vez mezcla la analogía con la heurística, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho esto suele hacerlo de forma bastante inconsciente. Uno no suele sentarse y pensar, bueno, estoy aplicando heurística, estoy aplicando analogía, estoy aplicando fuerza bruta, y son términos más bien que yo he acuñado, no he visto a nadie explicándolo de esta manera, pero es para ejemplificar un poco y para mostrar de qué se trata el juego. Entonces, una vez que conocemos las herramientas que podemos utilizar, pues ya se hace un poco más claro de dónde vienen estas jugadas. Entonces tenemos fuerza bruta, analogía y heurística. Muy importante recordar esto. Perfecto. Entonces, una vez que hemos hablado acerca de esto, también nos corresponde decir de qué se trata el ajedrez, ¿no? El ajedrez es un juego que se trata de dos cosas únicamente. Y no hay otra cosa en ajedrez. A esto me refiero. ¿Cuáles son esas dos cosas? Bien, la primera va a ser cómo resuelvo mis problemas y cómo incremento los problemas del adversario. Eso es el ajedrez. ¿Cómo resuelvo mis problemas? ¿Cómo incremento los problemas del oponente? Es todo acerca de resolución y creación de problemas. Y si nosotros logramos entender los problemas de la posición, vamos a poder otorgarle a la posición las respuestas adecuadas. Vamos a poder darle a la posición lo que necesita. Entonces, buena parte de emprender la tarea de aprender a jugar al ajedrez se trata ¿de qué? Se trata de aprender a reconocer cuáles son los problemas de la posición. Pues ya sabemos que es bastante difícil resolver un problema si no sabemos que lo tenemos. Entonces, el reconocer el problema y a partir de ahí intentar conseguir una solución va a ser sumamente importante para nosotros. Perfecto. Otro punto que vamos a tener que mencionar va a ser el del valor estático y el valor relativo de las piezas. ¿Qué es el valor estático y qué es el valor relativo de una pieza? El valor estático es el valor que mantiene la pieza a lo largo de la partida y que nunca cambia, ¿sí? Es el valor con el que la pieza comienza y el valor pues, con el que la pieza termina. Ese es el valor estático. Nos referimos entonces a lo que prácticamente todo el mundo conoce, que es que un caballo vale 3 puntos, un alfil vale 3 puntos, una torre vale 5 puntos, una dama vale 9 puntos y un peón vale 1 punto, ¿sí? Eso es el valor estático de una pieza. No va a cambiar nunca a través de la posición. Entonces nos daremos cuenta de que el caballo que se encuentra en la esquina acá vale 3 puntos de manera estática y el caballo que tenemos aquí vale también 3 puntos si nos referimos al valor estático de la pieza. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser el valor relativo o el valor dinámico? Recordemos que el primero que dijimos es valor absoluto o valor estático, ¿sí? ¿Cuál es el valor relativo o el valor dinámico? Este es el valor que cambia a través de la partida y es relativo a la posición en la que se encuentra la pieza. No es como el valor estático que se mantiene siempre, va a cambiar constantemente, va a fluctuar constantemente a través de la partida. En este caso tenemos un ejemplo típico del valor estático y del valor relativo. ¿Qué pasa? Por lo general sucede que las piezas que están centralizadas, y recordemos que hay dos centros, tenemos el centro ampliado, que son esas casillas que están en verde, F3, F4, F5, F6, E6, D6, E6, E5, C4, C3, D3, E3. Todo esto que está en verde va a ser nuestro centro ampliado. Y luego, en medio del centro ampliado, tenemos al pequeño centro. Sucede que por lo general queremos llevar nuestras piezas hacia el centro. Eso es parte de la heurística, eso es un principio, llevar las piezas hacia el centro. ¿Pero por qué? Porque en la medida en la que la pieza se centraliza, obtiene acceso
a una mayor cantidad de casillas relevantes en la posición. Esto en términos generales, de nuevo, no siempre vamos a querer centralizar una pieza, pero en términos generales es lo que queremos hacer. Vamos a notar que en esta posición el caballo que está en el centro tiene acceso a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casillas. Mientras que por otro lado, el caballo que está en la esquina tiene acceso únicamente a 1, 2 casillas. Y esas 2 casillas no son tan relevantes por lo general en la posición. Un caballo en la esquina suele ser bastante malo en términos dinámicos, y un caballo centralizado suele ser bastante bueno. ¿Por qué? Porque en el ajedrez la movilidad es muy importante y la pieza con mayor movilidad suele tener un mayor valor. Entonces, en este caso, este caballo vale más que el caballo que está en la esquina porque tiene una mejor movilidad, tiene un mayor valor relativo, un mayor valor dinámico. En cuanto al valor estático, ambos caballos valen lo mismo, 3 puntos. Sin embargo, por lo general, podríamos decir que este caballo en el centro vale más que el caballo que está en la esquina. Perfecto. Entonces, continuamos. Vamos a hablar ahora acerca de la evaluación en ajedrez, que va a ser sumamente importante para nosotros. ¿A qué nos referimos con evaluar? Evaluar va a ser simplemente intentar reconocer los problemas que tenemos en una posición determinada para después poder ofrecer soluciones o poder conseguir formas de incrementar los problemas del oponente. De esto ya vamos a estar hablando un poco más adelante y vamos a necesitar algunas herramientas para hacerlo. En términos generales, lo que vamos a hacer es preguntarle a cada una de nuestras piezas cuál es su problema y luego vamos a tratar entonces de crear una narrativa acerca de lo que está sucediendo en la posición para entonces entender los elementos de la posición y su funcionamiento y pues precisamente llegar a una solución. Perfecto. Entonces, vamos a hablar ahora de la diferencia entre la estrategia y la táctica, que también son conceptos que tenemos que tener muy claros. Cuando hablamos de táctica nos referimos a esas ideas explosivas, esas ideas rápidas, esas ideas combinatorias, esas ideas de sacrificio que pueden llegar a ocurrir en una posición. Son ideas a corto plazo, muchas veces ideas que requieren una capacidad de análisis combinatorio y que suelen estar latentes en la posición. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la diferencia entre la estrategia y la táctica. Cuando hablamos de estrategia nos referimos a las ideas a largo plazo en ajedrez. Suele ser el juego lento, el juego al que nos referimos como posicional, suele ser el juego que requiere maniobrar las piezas con cierta lentitud, y la táctica va a ser lo explosivo, lo violento, lo rápido, lo combinatorio, lo que requiere de sacrificios. Eso va a ser la táctica en ajedrez. También suele decirse muy seguido que la estrategia es lo que se hace cuando no hay nada que hacer y la táctica es lo que se hace cuando hay algo que hacer. Entonces, esa puede ser otra definición de la táctica. Perfecto. Entonces, hasta aquí el video de hoy y esperemos continuar en el siguiente. Muchas gracias. Habló Jean-Paul Varela Carrero.